no vayas a jugar a un cementerio. Yo siempre le he respondido, la verdad es que no se me hubiese ocurrido. Un señor que se encarga de torturar a compatriotas suyos brujas. O você, me suena como a Brasil. Y con las grabadoras sacaron multitud de psicofonías, susurros, voces. Dame 1.000.000 de libras, no me voy a quejar. Hola, misterio fanáticos, yo soy Bonnie. Y yo soy Capi. Y la vaca. La vaca, que hoy está un poco tímida. Está timidota. Y hoy venimos a hablaros sobre... Mackenzie el sanguinario y el poltergeist del cementerio de Greyfriars, en Escocia. ¡Wow! Al mismo tiempo tengo que decirte que me gusta todo, pero también me aterra todo lo que has dicho. Es que nos espera un episodio de bastante miedito, ¿vale? Primero tenemos que hablar un poquito de quién es ese señor George Mackenzie y por qué le apodan Bloody Mackenzie, Mackenzie el sanguinario, qué es lo que hizo y qué es lo que ocurre en el cementerio de Greyfriars. Que está en Edimburgo. En Edimburgo. Edimburgo, para muchas personas, es considerada, ahí como estoy hoy con la lengua... Bueno, da igual, vamos a ir calentando. Pues es considerada... No hay forma, no hay forma. La ciudad con más fantasmas de todas las islas británicas. ¿Qué te parece? Pues la verdad es que da intriga, dan ganas de ir y al mismo tiempo decir, no voy a pasar por ahí. A ver, vamos a situarnos. Edimburgo, quien no sepa. Tenemos que irnos a Escocia. Pues en Escocia nos vamos para el sur, que ahí está la capital, que es Edimburgo. Y el cementerio este en concreto, para que veas que no eres el único que te equivocas y no terminan las palabras, cementerio. Cementerio. Está pues un poquito al noroeste de Edimburgo. Venga, vamos a entrar. Vamos a empezar, ¿vale? Fijaros, el cementerio de Greyfriars es un cementerio bastante grande dentro de lo que es Edimburgo. Y nada más entrar al cementerio nos encontramos con una estatua. Una estatua ¿de quién? De una mascota. De una mascota muy querida en Escocia. El perrito Bobby. ¡Oh, qué bonito! Sí, a ella también le gustan los animales. Claro, ella es un animal. Hay que decir, déjame puntuar simplemente, que es muy normal en ciertos países que en los cementerios se puedan acceder a pasear, porque tienen unos jardines enormes, preciosos, y es muy normal ir caminando por la calle o incluso que haya viviendas alrededor de los cementerios. Eso es, y eso ocurre en este cementerio. Bobby no suele ir a pasear, realmente Bobby era un perrito Skye Terrier que estuvo junto a la tumba de su amo hasta que falleció el 14 de enero de 1872. Paradójicamente, esta estatua está dentro del cementerio, pero Bobby está enterrado fuera porque las autoridades no le dejaron. Claro, un animalito. Ahora, esta estatua la levantó una señora, Lady Burdett Coates. Joder. Un nombre maravilloso, ¿eh? Sí. Vamos a ver quién es esta señora y vamos a simplemente a puntuarlo porque al final la mascota es importante y queremos saber un poquitín más de ella. Ya pasamos a dentro del cementerio. La señora que pagó esta estatua y una fuente también se llama Angela Georgina Burdett Coates. ¡Wow! Angela Georgina, pero nombre. Oye, me gusta. Con carisma, ¿eh? Sí. Angela Georgina, cuidado, ahí viene Angela Georgina. ¿Cómo te llamas? Angela Georgina. Está muy guay. Y en 1837, que había gente en esa época, siempre me sorprende, en 1837, pues esta mujer se convirtió en una de las mujeres más ricas de Inglaterra, cuando heredó la fortuna de su abuelo de 1.800.000 libras. Bueno, tanto, yo creía que me ibas a decir 1.000 millones de libras.
A ver, entre todos, comenten, ¿le doy o no le doy? Así, con la mano abierta. Vale. Con el rollo del IPC y todo eso es más pasta, vale. No, a ver, perdona, dame 1.000.000 de libras, no me voy a quejar. ¿Dónde tienes yo tampoco tú me quejaría. 1.000.000? Dame 1.000 libras. Si es que... Dame 1 libra. 1 libra ya, es que, por favor, ¿cómo que? Más o menos hoy en día sería unos 160 millones de libras. Eso me impresiona más. Lo que a lo mejor para la gente rica, pues es nada. Hoy en día, 160 millones. Lo que tengo yo en caldería. Casi nada. Pero era muchísimo. Y bueno, al final resulta que fue una persona súper importante. Pero fíjense la importancia que tuvo esta persona, que el rey Eduardo VII, que esto me fascina, la describió como, después de mi madre, la mujer más notable del reino. Toma, ¿eh? Casi Toma. nada, ¿eh? El rey le molaba, la lady. Bueno, es que con tanto dinero... Pero había que financiar la corona. Pues mira, bien mirado. Pero no venimos a hablaros de esto. Bueno, porque ya lo hemos hablado. Efectivamente. Vamos a continuar hablando. Vamos a hablaros de algo mucho más oscuro y tenebroso, ¿vale? Vamos a hablaros sobre Bloody Mackenzie, un sanguinario abogado que vivió en el siglo XVII y torturó a miles de compatriotas suyos. Miles. Y a miles de personas también torturó por brujería o por, vamos a decir, división religiosa, ¿verdad? Hubo una auténtica y verdadera sangría en Escocia, capitaneada por este hombre que dejó una impronta que a día de hoy todavía se siente en el cementerio de Greyfriars. Gracias a él hubo una auténtica sangría de personas, wow. Pero un baño de sangre entre presbiterianos escoceses y brujas o supuestas brujas se cargó a miles de personas y esto dejó una impronta bestial en Escocia que a día de hoy en su tumba y en las casas cercanas a su tumba hay más de 500 eventos poltergeist contabilizados. Casi nada. Pero déjame que te diga una cosita más. Por favor, venga, dímelo. Porque como muy bien has dicho, te dejo. Vamos a daros un dato curioso. Los británicos les gusta pasear por los cementerios. Son estas jardinadas muy bonitas. Y una persona que solía visitar mucho el cementerio de Greyfriars es una tal J.K. Rowling. J.K. Rowling debió fijarse bastante en los personajes porque en la saga de Harry Potter hay varios personajes que llevan el nombre y apellidos de personas que están enterradas en este cementerio. Así que la cosa va de brujas un poquito, ¿no? Pues mira, ahí voy. La verdad es que, sinceramente, aparte de la parte terrible de esta historia, es una historia que me ha gustado muchísimo porque está mezclando, aquí hay un conflicto de todo, hay un conflicto de religiones, hay un conflicto que tenemos que explicarlo porque al final Mackenzie está metido en todo este tema también, y de ahí que pase lo que pasa. Y también se habla de brujas, donde Mackenzie también, vamos a ver qué es lo que pasa con las brujas. Entonces te mete como en un clima, en un ambiente que parece de película, pero desgraciadamente fue verdad. Es que en otros episodios de La Vaca en el Tejado os hemos hablado sobre auténticos y verdaderos psicópatas más o menos actuales. Este hombre podría clasificarse como un psicópata de su época, al cual le han dado un motivo y un poder. Efectivamente. Voy a, simplemente por comentar rápidamente, y ahora iremos explicando, vamos a ver un poquito cuál era la situación ahí religiosa y por qué había un conflicto. Voy a explicarlo lo que es muy por encima, dar unos datos puntuales, porque esto ya sería para una clase de historia. Sí, y de historia andamos un poco flojos. Poco. Yo me quedo con las cositas, ¿no? Con los datos. Vamos a ver. Bueno, entonces realmente hay un conflicto entre la iglesia anglicana y la iglesia presbiteriana.
simplemente por nombrar dos cositas para tener en cuenta. Realmente la anglicana surge en el siglo XVI, pues porque el rey Enrique VIII dice, oye, que me quiero divorciar. Claro. Y le dice el Papa... una bula papal. Claro, el Papa dice, nanay de la China, aquí no te vas a divorciar. Entonces dice, que no, pues me monto mi iglesia. Más o menos viene a ser así. A como todo veréis. Esto se cargó unas cuantas esposas. Bueno, es verdad. Quizás había un problema, ¿eh? Y no Oye, era... que ha perdido la cabeza, que me tengo que volver a casar. ¿Y cómo es que la ha perdido? Nada, se apoyó sobre una guillotina y ¡zas! Cayó. Fíjate, casualidades. Bueno, es así como muy resumido, ¿no? Entonces él dice que aquí el jefe supremo de su iglesia iba a ser él, el monarca. Toma ya. Con un par. Y la iglesia presbiteriana pues está basada en unas ideas de Juan Calvino, que tiene una visión como muy puritana, que siguen solamente cosas... Calvino no era calvo. Eso ya no lo sé. Ah, vale. No lo sé. No he visto una foto de la época. Yo creí. Ah, ¿no había foto entonces? No. ¿Y entonces cómo lo hacían? Pues ahora mismo no lo sé, no caigo. Y no sé si era calvo, ¿no? También me cuesta recordar a veces si hay gente si lleva gafas o no. ¿No te pasa eso? Me estoy acordando, no sé por qué, de Calvo Sotelo. ¿Vale? ¿Y era calvo? No lo creo, pero bueno, da igual. Yo ahora veo a todo el mundo calvo. O sea... Yo estoy calvo. Ay, Dios. Bueno, sigamos. Entonces, la iglesia presbiteriana dicen, pues tampoco aquí la autoridad es el Papa. También lo rechazan y dice aquí la autoridad es Jesucristo. Y entre eso, pues algunas cosillas más. Pues no tienen imágenes sagradas en las iglesias y cositas así. Pero bueno, digamos que nos hacemos una idea que unos dicen que el jefe supremo es el monarca y otros dicen que es Jesucristo. Y además, más o menos... muy interesante, porque eso de el poder supremo es el monarca es porque supuestamente ellos arguían que eran rey por la gracia de Dios. Es decir, era Dios el que le confería la autoridad suprema sobre los demás para reinar. En consecuencia, le tenían que adorar a él. Con un par. Efectivamente, con un par. así de claro. Entonces, bueno, habrá muchos historiadores que posiblemente se están llevando las manos a la cabeza van a meter una diciendo, pero ¿cómo me puedes resumir esto en estas cosas? Así es mucho. Estoy segurísima que es más grande. Simplemente para entender un poquito de lo que estamos hablando. Contextualizar un poquito. Por favor, entiéndanme, por favor. Cualquier cosa, oye, estamos súper agradecidos si quieren dejar ahí comentarios positivos en nuestra cajita de información abajo, lo que sea. Todo será bienvenido para nosotros documentarnos y ampliar la información. Pero sobre todo los positivos. Solo los positivos. Y los likes también son muy positivos. Igual que suscribirse. Por favor, suscríbete, no te cuesta nada. Sí, Vaquita, ahí estamos metiendo la cuña cuando podemos. Pues bueno, pues imagínense, este ambiente donde ya hay un conflicto religioso, está todo muy, muy inestable, pues resulta que también hay miedo a lo sobrenatural. A lo mejor hay que seguirlo teniendo, ¿eh? Que enseguida nos olvidamos de lo sobrenatural. Y por eso está nuestro canal aquí para recordarlo. Recuerden, y meternos en conflictos. Si realmente esto es o no es. Vale, pues entonces cuando, en aquella época, cuando de repente había una mala cosecha o de repente había una enfermedad... Se busca un chivo expiatorio. Había una tormenta, a lo mejor inesperada, cualquier cosa que desatase el terror, que decían, es la mano del diablo. Las brujas. Las brujas. Entonces vamos al siglo XVI, cuando estaba la Reforma Protestante y pues Escocia estaba a favor de los presbiterianos y ellos en ese momento ya estaban rompiendo con la Iglesia de Roma y adoptaron una visión muy estricta religiosa en la que condenaban la brujería porque era un pacto de Satanás. Ay. ¡Oh, Satanás! Ay. Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, en 1563 el Parlamento escocés, presionado pues, por todos estos pastores presbiterianos, y se mira lo que está pasando, aprueban una ley durísima de brujería. Pero es que esta ley legaliza casarlas
torturarlas y ejecutar, pero escuchen esta segunda parte, a cualquiera sospechosa de prácticas satánicas. O sospechoso, porque también habían algunos brujos. Sí, Lo que pasa es que se habla más de las cazaba mujeres. A brujas y brujos, pero vamos, por doquier. Era justificarlo todo por eso. Y estuvo vigente hasta 1736. O sea, esta ley fue en 1563 y se mantuvo hasta 1736. Y con el ritmo que estaba el Mackenzie, yo no quiero ni saber cuántos miles y miles de personas al final sufrieron esta ley en... Bloody Mackenzie estaba frotándose las manos diciendo, wow, aquí ya tengo justificación. Estaba todo. Y fíjate, voy a contar una de las cosas que sucedió. Y después espero que tú me sigas contando más cositas. Venga. Porque así de paso también puedo descansar yo. Mira, está cansada la pobre. Resulta que en 1590 pues hay una tempestad que casi hunde el barco que traía a la esposa de Jacobo VI de Escocia, I de Inglaterra. Esta mujer se llamaba Ana de Dinamarca. ¿Y era danesa? Pues no lo sé. Imagino lo he que dicho sí. para que descanses. Imagino que sí, a lo mejor era italiana. A lo mejor. A lo mejor. Entonces, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que este hombre dice, esto es de la brujería. Claro. Han querido cargarse a mi esposa. Ay. ¿Qué pasa? Que al final detuvieron a una serie de mujeres que confesaron bajo tortura que habían sido ellas. Una cosa de, ¿a qué has sido tú? No, pues toma, bimba. ¿A qué has sido tú? No, pues pimba. Entonces, con tal de no sufrir, dice, mira, que sí, ya. Vale, venga. Ya. Deja de... Me quemas si quieres o me ahogas, pero yo he sido yo. Confesaron haberse confabulado con demonios para desatar aquella tormenta. Claro. Es que déjame que te cuente una cosa. Historias como la de Agnes Sampson, una anciana que fue interrogada nada más y nada menos que por el rey Jacobo I, avivaron la obsesión real por el tema de la brujería. Es que se dice que Agnes le contó detalles íntimos de su noche de bodas. Detalles que nadie podía saber. ¿Pero qué habrán hecho esa noche de bodas? No lo sé. El caso... Sí, que cuidado con la censura, dice la vaca. El caso es que el rey lo que le llevó es a decir, bueno, esta mujer ha empleado poderes maléficos para tener conocimientos y poder de esa forma atacarnos a las buenas personas puritanas del reino. Así que, resultado de esos interrogatorios, la regia figura se le ocurrió escribir un libro, concretamente Demonology, un tratado que el rey publicó en 1597, y este tratado justificaba la caza de brujas e inspiró a toda una generación. Ahí es nada. Me gusta el título, ¿eh? Demonology. Demonology. Bueno, sin embargo, la amenaza satánica pues no era la única que agitaba Escocia. Como decíamos, estaba el tema de las batallas de religiones. Los reyes estuardos, Carlos I principalmente, que era el hijo de Jacobo, se le ocurrió que una buena forma de unificar a sus reinos era pues el anglicanismo, es decir, que todos le adoraran a él. Claro, esto significaba nombrar a obispos leales al rey y usar el libro de oración inglesa en las iglesias escocesas. ¿Por qué era importante nombrar obispos leales al rey? Pues porque en aquella época los influencers eran los obispos. La gente iba a escuchar los sermones y era una forma de conducir al pueblo. Claro, aquello provocó una reacción explosiva en los presbiterianos, que eran muy devotos de la Kirk, de la iglesia escocesa, de la iglesia presbiteriana. Y eso decían que era equivalía a traicionar su pacto con Dios, su pacto religioso. Así que en 1638, y aquí comienza a labrarse la fama de Mackenzie, miles de escoceses, tanto nobles como clérigos como vasallos,
miles de ciudadanos escoceses firmaron el Pacto Nacional, que se conoció como The National Covenant. Y lo hicieron Covenant. Y lo hicieron en la capilla, qué casualidad, de Greyfriars en Edimburgo. Importante. Esto, lo que decían básicamente, era los Covenant, que no era un pacto entre ellos, sino que era un pacto de ellos con Dios. Era un pacto que iba mucho más allá de la tierra, mucho más de lo terrenal, un pacto con el más allá, con el Creador. En consecuencia, para ellos era un pacto para resistir a esta herejía que provenía del rey inglés. Esto para Carlos I fue un desafío abierto en toda regla y generó una serie de guerras que se llamaron las guerras de los obispos. Guerras civiles entre presbiterianos y escoceses. Los Covenanters eran, junto a las brujas, para los lealistas reales británicos, los enemigos a batir. Y para los Covenanters presbiterianos, los anglosajones, junto con las brujas, eran los enemigos a batir. Claro, así que resulta que estamos en el siglo XVII y están anglicanos versus presbiterianos. Toma, a ver, votaciones. El rey versus parlamento. Venga. Y tradición versus reforma. Todo el mundo dándose guantazos. Pero fíjense, ¿no? Solamente una cuñita y a meter que no es extraño que entonces, si nos vamos a las obras de Shakespeare, con todo el tema de las brujerías, que se incluyera todas las profecías de brujas en Macbeth. Ah, claro. Pues era normal. Habría mucho más escrito sobre brujas. Pues lo que había en el ambiente. O sea, fíjate qué vorágine nos estamos metiendo. Por un lado tenemos a los presbiterianos diciendo que los anglicanos son unos herejes y están inspirados por el demonio, por Satanás, y a las brujas que tienen un pacto con Satanás y que hay que ir a por ellos. Oh, no. Y por otro lado tenemos a los anglicanos diciendo que los presbiterianos escoceses hacen una herejía contra el rey, porque el rey es también el jefe de la iglesia, gracias a Dios, por lo que están inspirados por el diablo, y van contra las brujas porque tienen un pacto con el diablo. Aquí nadie se queda libre. Y de repente nos aparece un tal George Mackenzie. Wow, el Mackenzie, que solamente adelanto porque ya está en el título, que por algo lo llamaban el sanguinario. Y ahora lo vamos a flipar todos. Vamos a alucinar todos. Por favor, cuéntanos. Pues sí. Vamos. Como os estaba diciendo Bonnie, había un auténtico vorágine. Así que teníamos un enemigo conjunto en batir. Y ese enemigo conjunto por parte de los anglicanos y por parte de los presbiterianos, ¿quiénes eran? Pues las brujas y los brujos. Vale, pues es que fijaros, porque es que todo se lía todavía más. Porque si estamos ya en plena guerra civil, cuando ya Carlos I fallece y sube al trono su hijo Carlos II, en 1660 dice, pues por mis narices que voy a imponer la monarquía anglicana. Y empezaron a ganar poquito a poco la batalla. En ese momento se desató una auténtica fiebre contra las brujas. Entre 1661 y 1662, fijaros, en Escocia, solamente en esos añitos que tenemos ahí, esos 2 añitos, nada más y nada menos que 660 mujeres y hombres fueron acusados de tener pactos con el diablo, de ser brujas. Y pocos me parecen, ¿eh? Sí, bueno, si sumamos todas las de las Islas Británicas, tela. Qué horror. De hecho, tenemos un episodio preparado sobre el tema de la brujería y vamos, las cifras son escalofriantes, impresionantes, sobre temas de ejecuciones por brujería. Sí, eso es terrible, la verdad es que sí. O sea, fue algo espectacular. Cientos de mujeres fueron consideradas chivos expiatorios. Al final, ¿quiénes eran? Pues solamente eran curanderas, curanderos,
gente desafortunada, o que simplemente gente que eran mayor. que había personas muy ancianas o gente que había recibido una denuncia por envidias. Claro, mi vecino ha dicho, lo he visto bailar, ha hecho cánticos, lo he visto, y eran todas envidias y habladurías que condenaron a cientos de personas, miles de personas en toda Europa. La bruja se convirtió en consecuencia el enemigo interno a batir por los presbiterianos y por los anglicanos. Yo, antes de continuar, imagínate vivir en ese mundo, en esa época, el temor a no hacer nada. O sea, al final, que alguien te vaya a denunciar diciendo algo, más vale bien que te lleves bien con todo el mundo, que pases desapercibido, intentes vivir tu vida aparte, pero tampoco demasiado, porque si te escondes demasiado, a lo mejor justifican que te escondes. Está haciendo cosas raras, sospechoso. Tienes que vivir en una tensión constante tremenda, el no poder hacer nada. Una paranoia continua. Wow, sí. wow, eso ha tenido que ser durísimo. Pues venga, vamos a hablar ahora ya que nos... Y aquí está el protagonista de nuestra historia, el sanguinario Mackenzie, que dice: ¡Hart, vamos a torturar! Vamos a torturar, sí. Y ejecutar. Está como una regadera. A ver, ya nos hemos puesto un poquito en el contexto histórico y era importante porque Mackenzie va a estar en todos ellos, Vamos a ver, George Mackenzie de Rosehag. A él le gustaba más la tortura que a un tonto un pirulí. Pues era un abogado escocés y llegó a ser abogado real, que ya miraremos. Al final, por resumir, es un hombre de una de las familias más importantes de Escocia. E influyentes. Era tan rico que se le abrían todas las puertas de par en par. Estaba ahí metido a tope y tan importante y tan destacado, y que al final hasta la corte inglesa pues lo admitía. Uh-huh. ¿Qué pasa con George Mackenzie, el sanguinario? Mackenzie, Bloody Mackenzie. El depravado George. El depravado. Pues realmente fue un hombre de élite porque estuvo educado en las mejores universidades. Bueno, empezó ya en el King's College, que es donde iban los reyes, los príncipes y los nobles a formarse. Bueno, y los banqueros, sí. ¿Cuántos de vosotros vais al King's College? A ver. Porque yo creo que me tienen censurada hasta la foto. No lo puedes ver, plebeya. Pues fue una de las... fue educado en derecho, hace gracia, sí, ¿no? El abogado, derecho a torturar. Vale, pero el derecho, efectivamente. Bueno, hay universidades pues que son muy famosas, como la de Aberdeen o St. Andrews. Me parece, puede ser esto muy caro. Uh-huh. Pues este hombre, aparte de ser muy rico, era muy ambicioso y no era tonto. Era inteligente y empezó a ascender rápidamente en el mundo legal. Entonces, fíjense, en 1659 fue admitido en el Colegio de Abogados y solo 2 años más tarde, con apenas 25 años, 25 años, ¿quién tuviese esos 25 años? Yo no, estoy muy a gusto con mi edad. Lo nombraron Justice Depute, lo que es diputado de justicia del reino. Menos mal, porque ese depute me ha sonado un poquito mal, ¿eh? pero mucha. Y actuaba, que esto es terrible, porque realmente actúa como juez penal o fiscal delegado en nombre de la corona. Es decir, que su palabra, claro, su palabra era la del rey y punto. Y resulta que entre 1661 y 1663 Sir George se lo pasó en bomba, torturando a gente con los numerosos juicios que habían contra presuntas brujas. Sí, como hemos dicho, solamente en el 61 y 62 ya fueron 660. Pues imaginaros, con el 63 todavía fueron unas cuantas más. Esto es una... Mira, empieza a interrogar a todas las que decían que eran brujas, ¿eh? Uh-huh. Pero podían haber sido brujas, pues porque a lo mejor alguien
había comentado que era bruja, o de repente un vecino dijo, oye, es que yo creo que esta mujer es bruja, o a lo mejor, pues eso, no, o sea, no había nada físico, ni un hecho palpable, nada, simplemente como bien comentaste antes, disculpe. Pues claro, él decía, tráeme a tu vecina y me la llevas al taller, ¿vale? Y en el taller tengo unas cuantas cositas, unos cuantos juguetes y averiguamos enseguida si es bruja o no. Y Mackenzie escribió, a ver, yo tengo aquí escrito que todas las confesiones de brujería, que bueno, bajo una tortura judicial, porque no es una tortura judicial, claro, hombre, pues oye, que lo han confesado. Auspiciados por las leyes del reino. Y vamos a ver qué llegaron a confesar estas brujas. Bueno, pues resulta que llegaron a confesar que efectivamente estaban volando por los aires. Ah, claro, que mantenían oscuros aquelarres con Satanás. Casi nada. Y que, bueno, se escondían por los bosques para poder contactar con el demonio y que llegaban a maldecir el ganado y los niños. Imagínense el nivel de tortura que tienes que estar sufriendo, que dices, yo sé que de aquí no voy a salir, me van a colgar, mejor confesar e inventarme lo más terrible, lo que ellos quieran, para que me cuelguen ya, porque esto no es vida. Yo creo que llega a ese punto, ¿no? Decir, necesito que me maten ya, porque sí. Esto ha tenido que ser horrible, horrible. Pero es que es impresionante porque, imagínate, cogían a una mujer, la tiraban con pesos a un río y decían, si es una bruja vas a ir volando. Si no es una bruja, no pasa nada, porque su alma va a ir con Dios, nos hemos equivocado, no pasa nada, se va con Dios. Y la cogían y se la cargaban así, por ejemplo. Locura total. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Es que... Y hay cosas que todavía no han cambiado, hay que decir, ¿eh? Esto es en estos tiempos, pero escuchamos cada cosa que tú dices. ¿En serio? ¿Seguimos con este nivel de tortura? Mejor callarnos. Más sofisticados ahora. Más sofisticados, sí. Bueno, pues claro, este hombre con todo lo que ha hecho, todo tal, pues al final se ganó su reputación. Claro. Reputación, nunca mejor dicho. Y pues realmente estábamos hablando de un Mackenzie, de una persona que empezó con los juicios, pero empezó a disfrutar de toda esta tortura. Le encantaba la tortura, le empezó a salir esa vena sádica, esa vena macabra que estaba totalmente desmedido. Es que daba igual si fuese culpable o no, como tú has explicado ahora. Da igual. Bueno, pues si nos hemos equivocado, se va con Dios. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. Luego escribo que no era para tanto, que no había tantas brujas, pero bueno, oye. Pero claro, disfrutó tanto del dolor que al final... Al fin y al cabo, ha mimado el poder el rey. Lo puedo hacer, ¿no? Efectivamente. Pero es que ¿sabes qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que lo hizo también y torturó y destrozó a tanta gente que al final, en 1699, fue nombrado caballero. Ay, que iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir. Y fue nombrado caballero y entró en el Parlamento escocés, ganándose pues más influencia política. Todavía. Oh, no. Y en 1677, casi lo hago durar un siglo más, no, por favor. No. En 1677, el rey Carlos II lo designó Lord Advocate. ¿Y qué es esto? Pues abogado real. Lo que sería el fiscal supremo del reino. Abogado real. Oh, no. Ay, Dios mío. Yo quito la G y le llamo abogado. Abogado, sí, abogado. Abogado real, porque estaba realmente abogado. Entonces, le dice Carlos II de Escocia, pues ¿sabes qué? Tú te vas a encargar ahora de los presbiterianos. Anda. Y a raíz de una rebelión que tuvieron fallida con los Covenanters y después una derrota que tuvieron en la batalla de Bothwell Bridge en 1679, pues ¿qué hizo Mackenzie con todos estos rebeldes para él? Pues dice, mira, pues yo lo voy a meter en un terreno que hay junto al cementerio de Greyfriars, que ahí vamos también, estamos todo el rato tocando el cementerio. Y, ojito, la capilla donde firmaron su pacto con Dios, los Covenanters. Dice, pues me voy a llevar a unos 1200 y los voy a dejar ahí, pero
no se crean que tenían casa o alojamiento para todos estos prisioneros. Para nada. Estaban ahí al aire libre, muriéndose de hambre o de enfermedades, o sufrían abusos. Era más un campo de torturas. Era como un campo de concentración. Sí, un campo de concentración. Y muchísimos pues también eran ejecutados, porque le daba la gana a Bloody Mackenzie. Ya sabemos que si él decía hay que ejecutarlo, se hace. Y ahí posiblemente hay un registro de una chica, una pobre joven escocesa de unos 20 años, que era procedente de East Kilbride. Hay una zona que es escocesa, pero es que los escoceses pronuncian una cosa distinta. Sí, se las trae. Y no soy capaz. Todo lo que es galeico me cuesta a mí también. Entonces lo dejo con East Kilbride. Y esta chica se llamaba Marion Harvey. Pues esta mujer, pues nada, la condenaron porque pertenecía al movimiento de los Covenanters y pues reconocía cuál era su religión, tal, se negó a decir lo contrario. Entonces la ejecutaron, fue condenada a muerte en Edimburgo el 26 de enero de 1681, pero dejó su testimonio por escrito, hablando del sufrimiento que tuvo. Y ahí es donde ella menciona a George Mackenzie de Rosehag y le pone ese nombre de Bloody Mackenzie. Entonces de ahí es de donde viene, se dice que puede venir ese sobrenombre, ¿no? Uh-huh. Entonces coméntanos un poquito más. Pues es que me parece muy curioso porque es que encima hay un pequeño detalle que hemos pasado por encima y es que George Mackenzie era escocés. Los Covenanters eran escoceses, es decir, eran compatriotas suyos. Increíble. Y en aquel, vamos a llamarle campo de concentración más que jaula, metió a más de 1.200 personas. Oh, no. 1.200 personas hacinadas, sin techo, a la intemperie. Y en Escocia, amigos, hay muy mal tiempo. Hace bastante frío. Llueve bastante. Todo aquel que hablaba en voz alta, tosía o se movía de forma brusca, era sacado de la celda y ejecutado delante del resto de los prisioneros. ¡Qué horror! No se cortaba lo más mínimo. Apenas ingerían alimentos y bebida. Esto hizo que muchos de los covenantes se empezaran a enfermar y empezaran a fallecer. Pero su fe en el presbiterianismo escocés seguía firme. La pena por los prisioneros embargó a los ciudadanos de Escocia. A los ciudadanos de Edimburgo se acercaban y cuando podían y no miraban los guardias, les echaban mendrugos de pan a través de esos muros que no tenían techo. ¿Qué es lo que ocurrió con esas personas que se apiadaron de los pobres prisioneros? Imagino que tendrían cuando fueran vistos. Tal, y les lanzaban, pues no quiero saber cómo los pillen. Pues seguramente terminarían dentro de la prisión de los Covenanters, claro, porque de hecho aumentó la población. Porque la crueldad de George Mackenzie no tenía límites. Vamos a decir, su vena interna quería que se rindiesen ante él y que aceptaran al anglicanismo y al rey como la figura. Pero ellos no cedían. Para ellos el credo lo era todo. En aquel momento el credo religioso lo era todo. Porque, veréis, desde su punto de vista de estos presbiterianos escoceses, habían hecho ese pacto con Dios y todo lo malo que vendría eran pruebas que Dios les ponía en la tierra. Para poder superarlas tenían que mantenerse firmes porque temían más fallar a su Dios que la ira de Mackenzie. Esto enfureció notablemente a Mackenzie. ¿Cómo que no se doblegan ante mí a pesar de torturarles? Pues lo que hizo fue coger a las mujeres, maridos, hermanos, padres, a
hijos y hijas, a todas las personas que tenían que ver con las personas que estaban presas en aquel campo de concentración y meterlos dentro. Oh, no. Esto hizo que se sobresaturase la población. Que realmente le daba igual todo, simplemente quería disfrutar con la tortura y ya está, sin justificación. Es que estamos viendo desde un principio que no hacía falta que hubiese una justificación. Alguien decía, venga, pues cógelo y lo quemamos por si acaso. Era la ley del por sí. Por sí. Pues como ahora tengo demasiados presos, ¿qué es lo que se le ocurrió a Mackenzie? No quiero ni saber. Brillante idea. Voy a coger a unos cuantos presos para aliviar la sobrepoblación y me los voy a llevar a Grassmarket, a Edimburgo. Y los voy a ahorcar delante de todos los ciudadanos de Edimburgo para dar ejemplo de qué es lo que pasa si no se cumple la voluntad del rey, el anglicanismo. Y así empezó a cargarse gente. Pero seguían sin ceder. Seguían sin ceder. Mackenzie era un feroz ferviente del rey. Y dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es, seguro que unos cuantos de estos son brujos y brujas. Y como tengo un rodaje ya en eso, vamos a preguntárselo. Y se los llevó a su taller mágico. A torturarlos, básicamente. Y les aplicó, por ejemplo, el boot. El boot eran una especie de rodillos que aplastaba las piernas de los prisioneros. Ay, mi madre mía. O sea, tranquila. Torturas lentas. Porque al que no le hacía eso, le aplicaba el Pilnywinks, que básicamente eran unos tornillos que aplastaban los pulgares. Madre mía, con lo que duele cuando te das un golpe en la uña. ¿Tú sabes lo que siempre me ha dicho mi padre cuando me portaba mal? ¿Qué? Me decía, o te portas bien o te cuelgo de los pulgares. Siempre me ha dicho eso, siempre. Y yo decía, con tal de que yo pensaba, me va a atravesar los pulgares, pues mira, espero, le voy a preguntar a mi padre si conocía al Mackenzie y este le dio la idea. Pues el hecho es que cientos y cientos y cientos de prisioneros fueron pasando por ahí. Y al final llegó a la conclusión, pues bueno, pues a ver, sí, son presbiterianos, parece ser que no son brujas, o al menos no como la gente cree, pero yo sigo torturando. Así que centenares de compatriotas fueron torturados por Mackenzie. Imaginaros lo que impregnó aquel lugar, aquella prisión junto a la capilla de Greyfriars, junto al cementerio de Greyfriars. La impronta que empezó a dejar. Claro, tanta impronta tortura. Maléfica. Claro. Bien, Mackenzie al final pues renunció temporalmente a su trabajo, estaba cansado el hombre, supongo, y lo hizo entre 1686 y 1688. Se opuso fervientemente a el derrocamiento del rey Jacobo II, que era hijo de Carlos II, el que le dio rienda suelta para hacer lo que quisiera. Uh-huh. Y para evitar consecuencias de la llamada Revolución Gloriosa, pues se alejó de su vida, de la vida pública, a Oxford. Este tipejo terminó falleciendo en Westminster el 8 de mayo de 1691. Pero antes de fallecer, pensó, mis días se están acabando en la Tierra. ¿Cómo puedo seguir fastidiando? Es que me vinieron un mogollón de palabrotas antes de decir pues eso. Como soy escocés, voy a edificar mi panteón en Escocia. Concretamente lo voy a hacer en Greyfriars, junto a la capilla de los Covenanters, donde lo pasé también aquellos días de juventud torturando a almas cándidas inocentes. Y así, desde el más allá, dice la leyenda, podré seguir torturando las almas de esas viles personas. Esto es lo que pensó su depravada mente. Y allí es donde se encuentra su tumba, conocida como el Panteón Negro, ¿verdad, Bonnie? ¡Wow! ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo?
Esto solamente hablando de lo que él ha hecho, pero ahora vamos a la parte paranormal. Vamos a la actualidad. Bueno, a la actualidad. Bueno, todo poquito. empezó... Vamos a ver que porque al final la vida sigue, los años pasan y nos vamos a meter con qué es lo que está sucediendo en ese cementerio. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo en ese cementerio de Greyfriars? Vamos a ver, este mausoleo negro, dicen que se le llama así, pues posiblemente por el color de esa piedra tan envejecida. Oh, por el alma. Por el oscura alma de Mackenzie. de su morador. Wow. Ay, Dios mío, Mackenzie. Mackenzie. Malo. Bicho malo. Pues fíjense, hoy en día nadie se atreve a detenerse realmente en la tumba, y la capilla de Greyfriars, como has dicho, está al lado. Entonces la gente que va a rezar a la capilla caminan a toda prisa por delante. ¿Por qué? Pues porque dicen que pasan cosas, y ahora nos vamos a meter en esas cositas que pasan. Empieza contándonos qué cosas pasan. Miren, vamos a contar la historia de un vagabundo, una persona sin techo, que en 1998, pues como tú bien has dicho, Escocia no se le conoce por el calor y las playas de veraneo. No. No es precisamente el Caribe europeo. Exactamente. No puede ser un lugar más maravilloso y bello porque es precioso, las cosas como son. Pero, ¿por qué es tan bonito? Pues por la cantidad de lluvia que cae. Sí. No para de llover y hace mucho frío. Entonces todo eso lo mantiene verde, verde, verde. Yo quiero vivir en Escocia un tiempo. Me gustaría. Yo no, yo vivo muy bien en España. Qué manía de irse de España. No, un tiempo para conocer aquello. Pues resulta que este hombre, pues nada, era una noche de mucho frío, de mucha humedad y no sabía dónde refugiarse. Entonces una gran tormenta. Claro, entonces dice, oye, pues no es mala idea meterme en el cementerio. Hay gente que dice, quizás no, pero... Quizás encontraría algún pabellón abierto donde esconderse. Claro, porque él pensó, dice, bueno, seguro que un montón de mausoleos, esos, como hay tantos, pues alguno estará abierto y me podré refugiar ahí hasta que pase la tormenta. Claro. Entonces, nada, dice que estaba buscando por la noche, la oscuridad, la lluvia, y de repente, parece como arte de magia, de repente uno de esos mausoleos se le abre la puerta y entonces él se puede meter dentro. Solamente adelantar que sí, lo estáis pensando, que es el mausoleo negro. Mackenzie tiene hambre. Georgie quiere torta. Pues resulta que el hombre pues dijo, mira, pues sí, aquí yo me voy a refugiar, y entonces accedió al interior y empezó a bajar las escaleras y llegó pues a una zona donde hay tumbas, porque hay que decir que no solamente está Mackenzie ahí, hay una serie más de más personas ahí abajo, y dice, bueno, pues me voy a poner a descansar, y se tumbó a descansar ahí dentro, se tumbó en la tumba. Y no hace falta que me lo agradezcan. Este chiste es gratis. Bueno, sin más. Pues, claro, ya que estaba ahí, pues al final tienes que pasar toda la noche. Pues dice, bueno, pues yo voy a buscar a ver si pillo algo que a lo mejor puedo vender. Aburrido, a ver si al final saco unos durillos. Bueno, entonces empieza a intentar mover piedras, a ver si había a lo mejor algunas joyas o algo que pudiera coger, que pudiese vender para sacarse un dinerito. ¿Qué pasó? Empieza de repente a notar un temblor en todo ese mausoleo, y de repente el suelo se viene abajo y se cae encima de todos los huesos. Entonces empieza a chillar como loco, a chillar. En esto que le está chillando, resulta que hay dos vigilantes del cementerio que lo escuchan. Y dicen, ahí está pasando algo. Entonces salen corriendo ellos para allá. Y de repente ven a este hombre saliendo como puede, a rastras del mausoleo, chillando, pidiendo ayuda. Y entonces se le acercan y dicen, ¿pero qué ha pasado? Y dicen, miren, es que algo me ha empujado, le ha arañado, le ha golpeado y le había mordido. Claro. No creo que pensaran precisamente en el fantasma de Mackenzie. No, claro, los guardas que estaban ahí de repente huelen al vagabundo y dicen, ostras, este hombre se ha metido un whisky de Malta escocés entre pecho y espalda, y olía muchísimo, muchísimo alcohol, y dijeron, bueno, a ver, ¿no será que usted está borracho? Y el hombre estaba fuera de sí diciendo que no, que de verdad que no es borracho, que me ha pasado, mire lo que ha pasado, tal. Claro, los guardas están obligados a llamar a la policía.
Y llamaron a la policía. Y llamaron a la policía y la policía vino. Hombre. Todo esto, no sabemos dónde estaban esperando, ¿eh? Ese dato no lo tengo. Y nada, vino la policía y claro, la policía también cuando escuchó la historia, que dice, a ver, ya estamos con las tonterías. Y encima olió que apestaba alcohol, pues dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer como si aquí no ha pasado nada, porque si no, lo vamos a llevar a la cárcel. Así que es mejor que usted se vaya tranquilito y se largue del cementerio y no vuelva a entrar aquí. Y ahí quedó esa historia, esa pequeña anécdota. Pero cuéntame. A mí me dio por pensar, cuando veíamos esta historia, que este vagabundo fue el que empezó a desencadenar todos los eventos paranormales que siguieron a continuación. Porque hasta la fecha no había registros. Y desde entonces se empezaron a disparar. Fíjate, al día siguiente de que ocurriera esto, ocurrió otra cosa. Una mujer sintió como que le llamaban del pabellón, del Panteón de Mackenzie. Y cuando se acercó, de repente notó como un aire frío le empujaba, dándole un golpe en la cabeza. Casi la llegó a tirar al suelo. Wow. Pero por si fuera poco, al día siguiente de esto, encontraron a una mujer completamente ida. Estaba completamente como en una nube. Y cuando la examinaron los médicos, encontraron moratones alrededor de su cuello. Sí, efectivamente. Qué miedo. Pero es que parece, o sea, empiezan a aparecer casos y si realmente hay evidencia física, oye, yo sospecharía un poquito, yo le prestaría un poquito de atención. La gente empezó a decir que se sentían observados, como que cada vez que pasaban por enfrente de la tumba de Mackenzie, los miraban. Incluso algunos decían que una voz les llamaba desde el interior de la tumba. Los que se burlaban de estos son tonterías que se inventa la gente, cosas así. De repente decían que les empezaban a aparecer arañazos en el cuerpo, mordiscos, moratones, golpes, y sentían un frío estremecedor en su cuerpo. También sentían que les agarraban los tobillos y que les impedía avanzar alejándose de la tumba. Qué miedo, imagínate que estás caminando y de repente te sale el tobillo. ¡Fua! Eso como cuando pones los pies, que sales de la cama y pones los pies en el suelo, que algo te puede aparecer y agarrar. Pues déjame que te diga más. Qué miedo. Porque las mujeres embarazadas, cuando estaban cerca del Panteón de Mackenzie, sentían que su feto se revolvía, el niño se revolvía y empezaba a golpear en el interior de su abdomen. Pero incluso las que llevan muy poquito tiempo de embarazo sentían una sensación muy extraña en su cuerpo, empezaron a encontrarse mal y algunas se sentían desvanecer. Estamos hablando, amigos, que hay reportados en aquella época más de 500 personas, ojito, que dicen, y lo leo, haber sido empujadas, arañadas, golpeadas y hasta mordidas, o que cuentan haber sufrido un cansancio extremo y desvanecimientos debidos al poltergeist de Mackenzie. Qué horror. Solo en esa zona del Panteón Negro. Pero por si fuera poco, dicen que las casas que estaban junto al Panteón empezaron a sufrir eventos paranormales y poltergeist. La gente que pasaba cerca de la tumba sentía como si la tierra se fuera a caer y ellos fueran a caer dentro de la tierra. Ay, mi madre. Ay, mía. Casi nada. Bueno, hay expertos, porque claro, todos estos poltergeist, todas estas cosas paranormales, pues te dicen que expertos como Gail Lyon Playfair, que dice que efectivamente es que los poltergeist no solamente te asustan,
pueden pasar a lo mejor en la casa, ¿no? Que es lo que más oímos, ¿no? En una casa y de repente, pues me ha asustado porque pasan cosas. No, es que te pueden llegar a agredir, te pueden llegar a golpear, empujar o incluso herir. También hay parapsicólogos que dicen que sí, que efectivamente hay zonas que pueden quedar impregnadas pues con esa energía oscura que puede manifestarse siglos después, como bien has comentado, ¿no? Al final hemos visto todo lo terrible que ha estado sucediendo en esa zona, toda la tortura, todo el dolor, pues de alguna forma sufrimiento todo eso, de miles de personas. Eso ha quedado ahí, entonces entras y sientes, ¿no? Hay gente que dicen que es muy sensible, muy sensitiva a estas cosas y pueden percibir todo ese dolor, otros no. Y hay un escocés escritor que se llama Colin Wilson, él lo denomina esto como los espacios cargados, donde esto comentamos, donde hay mucha violencia y tal. Él dice esos espacios están cargados y sí que podría de alguna forma pues comenzar esta este poltergeist huella, claro, pasado un tiempo. Puede estar siempre o puede ser desatado por algo, puede haberse ¿cómo se dice? Calmado, parado durante un tiempo y comenzar más tarde. Pero fíjense, antes de seguir con Greyfriars, por supuesto vamos a seguir, pero solamente decir que esto no solamente es algo que pasa en este cementerio, porque es que pasa en muchísimos más. Eso es. Por ejemplo, el cementerio de Highgate en Londres. También los visitantes tienen ataques invisibles y ven figuras que aparecen saltando entre las tumbas. ¡Wow! Yo no sé por qué saltan. Parkour. A lo mejor hay un grupo de parkour ahí. Pero eso, yo prefiero escuchar las historias y no acercarme, ¿eh? Me da mucho rollito. Otro, el Stall Cemetery en Kansas. Lo llaman directamente la puerta al infierno. Yo ya con ese nombrete ya no entro. Mejor no ir por allí demasiado. Dicen que han sufrido empujones, han escuchado voces o voce, me suena como a Brasil. Han escuchado voces y hay sombras que persiguen a los curiosos. Mira, yo sinceramente no se me ha perdido nada, yo me fío de lo que me dicen y ya. Y si alguien quiere sacar una foto, pues se lo agradezco, pero yo ahí no entro. Pero es que, fíjense, en Latinoamérica, el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. Ese cementerio lo tenemos recogido para elaborar un programa sobre cementerios. Tenemos varias historias sobre la Recoleta. La verdad es que, no diréis que al final estas cositas pues te intrigan y quieres saber más. Claro que sí. Lo que pasa es que después pues una tiene miedo como yo y no quiero tocarlos, no quiere ir. Pero desde la distancia, bien. Pues en este cementerio, fíjese, aseguran haber sentido unas manos frías sujetándole en mitad de esos pasillos de mármol. Wow. Yo noto una mano fría de repente y me tienen que enterrar ahí. Me muero. O sea, me infarto. Es que yo creo que no ni chillo, hago así y muero. ¿Tú qué haces si sientes? Bueno, no lo puedes saber hasta el que llegue el momento, no. Pero ¿tú piensas que reaccionarías? Fíjate, una de las historias de la Recoleta que se cuenta es un hombre, un abogado, que estaba dando una vuelta en la Recoleta después de visitar a un familiar y vio una joven, una chica más jovencita que él, muy agraciada, y se acercaron y se pusieron a hablar. Fueron andando desde donde se encontraron en el cementerio hasta la casa del abogado. Se encontraba no demasiado lejos, pero fue un paseo bastante largo. Y dijeron de volver a verse. Resulta que el abogado dijo, Iba, me he dejado la cartera en el cementerio. Cuando volvió al cementerio a recoger la cartera, ¿qué crees que encontró? No lo sé, no sé si quiero saberlo. Pues pasó junto a una tumba en donde había estado hablando con la chica y allí estaba su cartera. Al darse la vuelta y empezar a avanzar, se fijó en la tumba contigua estaba una foto de esa chica. Wow.
y el nombre y los 2 apellidos de esa chica. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, al menos si hablaba y si mientras no te agreda, pues... Bueno, volvemos a sí, por favor, Greyfriars. Continúa. Porque los eventos paranormales se empezaron a correr de boca en boca por todo Edimburgo y por todas las islas británicas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que empezaron a llegar investigadores paranormales para tratar de evidenciar y sacar información de qué es lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, pues los investigadores llegaron, desplegaron sus cámaras y sus grabadoras. Y con las grabadoras sacaron multitud de psicofonías, susurros, voces, etc. Pero ocurrió algo muy curioso. Las cámaras con y sin flash no sacaban el mausoleo de Mackenzie. Eso sí que es súper raro. Porque tú me dices, vale, una cámara no ha sacado la foto, vale, está estropeada. O una cámara que funciona normalmente no ha sacado la foto. Bueno, también puede ser un problema en la tarjeta. Pueden ser distintos problemas que puedan surgir de la misma cámara, pero ya distintas cámaras y ya muchísimas más cámaras que intenten sacar fotos y no salen, yo no tengo explicación. Pero es que pasa otra cosa. Es que algunas cámaras sí que recogieron aquel panteón. Pero de repente esas fotos, el panteón desaparecía, se velaban esas fotos. No lo sé. Curioso. Muchas personas... También te digo que no voy a ir a comprobarlo, ¿eh? Muchas personas aseguraban ver entre los barrotes de aquel mausoleo una figura blanca y que un olor a putrefacción salía de esa tumba. Un hedor realmente nauseoso. Las tradiciones locales muy antiguas alrededor de la figura y de la tumba de Bloody Mackenzie hicieron que los chicos empezaran a retarse, los chavalillos. Sí, claro. Como, por ejemplo, los de la escuela George Heriot School, que mientras se retaban, cantaban una canción en la tumba de Mackenzie. Bloody Mackenzie, come out if you dare, lift the snack and draw the bar. Que más o menos viene a decir: Bloody Mackenzie, sal si te atreves, levanta el pestillo y saca la barra. Ay, los chavales van al límite. Los chavales. ¿Nos han contado las historias que pasan en los cementerios de los chavales que se quedan enganchados en la puerta? Es que mi padre siempre me ha contado. O sea, siempre me ha contado el chaval que... Porque siempre me decía mi padre, no vayas a jugar a un cementerio. Yo siempre le he respondido, la verdad es que no se me hubiese ocurrido. Y me contaba siempre la historia de unos chavales que él conoció. Lo que pasa es que después he visto que más padres les pasó lo mismo y conocieron a esos chavales. Entonces, o sea que es real. No, realmente creo que es una historia que se han inventado los padres para evitar que los niños se metan en un cementerio. Ya, pero si más padres han contado la misma historia, es que... Pero yo creo que esto es una cosa que está cuando eres padre, te viene el manual de padre. Bueno, pero cuéntanos la historia, anda. Sí, pero te viene el manual de padre, tienes que decirle esto a tu hijo para que no entre al cementerio. No lo sé, le tengo que preguntar si es real o no. Y me comentó que, bueno, que él comentaba a unos chavales y tal, y que entraron a jugar y cuando fueron a salir, todos salieron menos uno que se quedó ahí atrapado por un fantasma y empezó a chillar, de tal forma, y los otros pasaron de él, se fueron corriendo de tal forma que murió. No. Pero lo que pasó fue realmente que se le había quedado enganchada la camisa en la puerta del cementerio. Ajá. Y de la sugestión y el miedo que pensó que le estaban cogiendo, le dio un infarto y murió. Claro. Y claro, cuando me dijo eso dije, es que yo no quiero entrar en un cementerio, pero me dio mucho miedo. A ver, ya confirmaré a ver si es real. Pues fijaros, entre los años 1998 y 1999 se empezaron a reportar eventos poltergeist nivel 3 en las casas que daban contiguos a la tumba de Mackenzie. Capi, ¿me puedes explicar qué es eso del nivel 3? Pues te lo voy a contar. Porque a nivel poltergeist se estiman 3 niveles. En nivel 1 se escuchan cosas. Por ejemplo, golpes en la pared a medianoche. Pasos que parecen recorrer un pasillo vacío o
una puerta que cruje o que se cierra como... Eso, yo creo que todos hemos llegado a un poltergeist nivel 1, ¿eh? Sí, pero vamos al nivel 2, porque el nivel 2, si vais a casa de Bonnie, es lo que hay. Todo el equipo que hemos estado en casa de Bonnie decimos, maja, a tu casa no nos acercamos, porque se escuchan y se ven cosas. Sí, por ejemplo, además de los ruidos, aparecen sombras fugaces que cruzan las habitaciones, luces que se encienden solas o se apagan y figuras blancas que se desvanecen cuando las miras de frente. Hay mucha gente que le ha pasado lo mismo. ¿A quién no le ha pasado que de repente se te enciende o se te apaga bueno, sobre todo se te enciende la televisión? Muchísima gente, no solamente a mí. Que de repente a lo mejor estás por la noche durmiendo y se ha encendido el fuego de la vitro. Claro, eso es lo más normal. Esas cosas pueden pasar, son cosas electrónicas. ¿Tú has visto Cazafantasmas, no? Cuando los huevos se empiezan a hacer solos en la cocina. Yo lo entendía. Pues más o menos es la casa de Bonnie. Sombras, sí, también hay mucha cosa, hay mucho coche pasando y tal, y se pueden crear. A lo mejor una sombra en forma de persona, bueno, pues tu mente te lo ha imaginado. Ya, claro. La de 5 o 6 personas. Bueno, ahora, pero vamos al nivel 3. Mirar, también tengo que decir que aparezca una niña... Diabólica, mirando mirando fijamente, da un poco de yuyu. Pero yo creo que eso también pasa en cualquier casa. Claro que sí, tú cree. Pues vamos a hablar ahora también del nivel número 3 de poltergeist, que fueron las que ocurrieron en estas casas, no en las de Bonnie. A Bonnie no llegaba tanto. En las casas de Bonnie, vamos, como si tuviese un piso y de alquiler. Vamos. Bueno, pues en el nivel 3 se escuchan, se ven y se sienten cosas. Por ejemplo, la presencia se vuelve física. ¡Ay, qué miedo! Un visitante puede recibir empujones, golpes en la espalda, arañazos, marcas. Lo mío son mordeduras de araña. Bueno, todo esto, el nivel 3 es lo que ocurría en las casas que daban contiguamente o a continuación del mausoleo negro, y lo que les ocurría a los visitantes que se acercaban al mausoleo negro. Ahí es nada, Bonnie. Mira, voy a contar ahora, porque en 1999, claro, es que son años, de repente se desató esto en el 98 y no ha parado. Locura poltergeist. Termina yendo un medium. Vale. Al cementerio. Que esto no acaba y se va a poner bonito, porque vamos a entrar en un exorcismo. O sea, es que no me digan que no es atractivo. O sea, subimos el nivel. Vamos subiéndole. Vamos primero con un señor que se encarga de torturar a compatriotas suyos, brujas, supuestas brujas, construye su tumba junto donde había estado torturando a todos sus compatriotas y a las brujas. Para seguir ahí machacándolos. Para seguir machacándolos desde el más allá. Empiezan a aparecer cosas extrañas a partir del 98 que un indigente se mete. Poltergeist. Y ahora por si fuera poco, llegan los exorcistas después de los investigadores del mundo paranormal. Esto es genial. Va completito el episodio. Esto va genial. Vale, pues hay un señor que se llamaba Colin Grant, que... Se llamaba. Bien. Colin Grant, que fue ministro de la Iglesia Espiritualista y fue propietario también de una tienda que se llamaba Clairvoyant Shop. Wow. Algo así se pronuncia, no sé. Vale, pues que estaba ubicada en St. Mary's Street, por si alguien conoce la zona y a lo mejor conocían la tienda. O si sigue la tienda todavía funcionando. No sé, eso no lo he comprobado, tengo que decir. Mal hecho. Mira con lo cotilla que tú eres. Sí. Pues, pero es que me dio bastante miedo. Porque, este hombre es de la Iglesia Espiritualista, es decir, es todo ese movimiento que cree que los fallecidos pueden comunicarse con los vivos, pues a través de mediums o una serie de líderes que ellos tienen, y realizan pues sesiones de espiritismo, exorcismos e incluso hacen las investigaciones paranormales. Entonces, en 1999, este medium espiritualista pues fue invitado a Greyfriars Kirkyard y fue
le habían comentado el fenómeno poltergeist que había y le decían que posiblemente fuera de Sir George Mackenzie. Uh-huh. Entonces, ni corto ni perezoso, lo hace delante de la prensa. Dice, yo lo hago, no tengo problema. Y se pone... Sensacionalismo en estado puro. Bueno, y se pone a exorcizar el cementerio, porque sabemos que podemos hacerlo en persona, siempre lo oímos, pero también hay sitios que hay que quitarles todo. Lo que me parece curioso es que no dijo, bueno, voy a exorcizar el mausoleo negro, no. Todo el cementerio. Todo el cementerio. Con un par. Claro que sí, hombre. Y aunque a nosotros nos gusta Colin Grant, ¿eh? Sí. Que tuvo el valor de meterse ahí. Tuvo un par, hay que decirlo. Entonces el hombre pues estaba ahí metido en el ritual, estaba intentando poderlo terminar, pero es que le podía el poder que toda esa sombra oscura que había. Y él pensaba que lo estaba consiguiendo, pero de repente los que estaban en la prensa allí dicen, oye, mira, tú dices que estás terminando, pero estamos viendo pasar una sombra por una ventana que es imposible que haya nadie porque es una habitación que está cerrada con llave. Anda. Entonces empezaron concretamente a dudar. En la capilla. Entonces empezaron a dudar de ese exorcismo. Y perdona, porque voy a puntualizar. Sí. La capilla de los Covenanters. Entonces, ¿qué pasa? Al final, pues se retira porque no había abandonado el intento, porque él decía, realmente hay demasiado poder, es demasiado poderoso y no puedo expulsar a todo esto, fue lo que dijo, y ahí quedó la cosa. Entonces, semanas más tarde, pues empiezan a sufrir unos ataques paranormales continuos súper fuertes los visitantes, uh-huh. Sobre todo en la zona que es conocida como la prisión de los Covenanters. Mira, les dan desmayos, sufren pues rasguños, sufren moretones de los golpes, y incluso algunos visitantes afirman que esta presencia los acompaña a casa. Uh-huh. Ojo, cuidado, O sea, no solamente en el sitio, sino que te puedes llevar contigo cositas, un souvenir. Cuidadín. Un souvenir gratis. En forma de torturador del siglo XVII. ¿Te imaginas que te aparezca ahí? ¡Ah! ¡Ay, qué horror, por Dios! No, quita. Y lagarto. Y pues 2 meses más tarde de Colin Grant haber realizado todo esto, él ya había dicho que este trabajo lo acabaría matando. Uh-huh. Entonces, 2 veces más tarde, él estaba en otra sesión de espiritismo y termina falleciendo. Y muchos dicen que por la cercanía con lo del cementerio y él habiendo avisado todo lo que había sufrido y todo aquello, que tenga que ver con el poltergeist de Mackenzie. Porque además, dato curioso, el señor Grant era reverendo de la iglesia espiritista. Sí. Y era algo común para él hacer exorcismos y sesiones mediúnicas. Claro. Y que dijera que algo estaba sintiendo él raro, pues tela. Uh-huh. Pero ¿qué pasó? Que al final, después, pues fueron otros clérigos intentando pues continuar este exorcismo que había quedado sin terminar, ¿no? Pero tampoco lograron concluirlo. Todos decían, es que hay tal maldad allí que dicen que no puede ser erradicada. Decían que de alguna forma habían como unas raíces, ya estaba eso impregnado en el aire y en la tierra del lugar. Incluso dicen que tengan cuidado porque notamos que toda esta maldad se puede adherir a las personas y te pueden seguir a tu casa, ¿no? Ajá. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿realmente el haber hecho este exorcismo y no haberlo terminado, sino dejado a medias, esto pudo haber empeorado la situación? Es una buena pregunta. Pues verás. Gracias. Sí, que también está interesada, le da mucho miedo, pero quiere saberlo. Bueno, pues diversos exorcistas y demonólogos dicen que, o advierten que el exorcismo inconcluso es muy peligroso y lo equiparan a algo así como golpear un avispero y dejarlo ahí.
en términos tradicionales dicen que el exorcismo debe de ser completado y debe ser llevado a cabo por alguien con gran conocimiento. Verás, el autor Brad Steiger dice que un exorcismo fallido o incompleto no solamente genera que el poseído recaiga, sino que el demonio se quede agitado y pueda ser una amenaza para los testigos o incluso para el propio exorcista, a los cuales llega a golpear o incluso llegar a poseer. Wow, claro, y no había contado con eso, que te pueda llegar a poseer, sí, lo de los golpes y todo ya es cruel, pues lo otro, tela. Claro, porque se cree que un demonio que no ha sido desterrado de un sitio, de un huésped, puede llegar a saltarse y colarse en otro huésped. No quiero ni pensarlo. Además, es muy común que en pleno ritual el demonio o el ente, la entidad, quiera vengarse del propio exorcista y trate de golpearles, arañarlos o que puedan sufrir incluso accidentes tras el ritual si no lo han terminado de forma correcta. De hecho, el Vaticano no suele precisamente exponer públicamente todo lo que es el exorcismo católico, que hacen diario, pero sí comentan que muchos exorcistas han quedado traumatizados y heridos tras haber realizado un exorcismo y que aquel que hace un exorcismo tiene que seguir un rito muy concreto y ha de estar espiritualmente preparado y decidido a perseverar hasta el final del rito. Vamos a ver, el tema de este exorcismo, pues la verdad es que muy interesante, ¿no? Lo que estamos diciendo, ¿qué pasa si no se termina el ritual? Vamos a comentar un par de casos y seguiremos ahora con Greyfriars, pero para que vean que lo de no terminar un exorcismo, hay una serie de casos que están documentados en los que ha terminado un desenlace horrible. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Michael Taylor es en Ossett, Inglaterra, en 1974. Pues Michael resulta que es un hombre de familia que empieza a actuar de forma errática y muy violenta. Uh-huh. Entonces él alega que está poseído, ya nota que hay algo raro en él que está funcionando muy mal. Y al final hay una serie de sacerdotes anglicanos que hacen un exorcismo maratónico, porque estuvieron ahí toda la noche tal, y dicen, bueno, hemos conseguido expulsar a más de 40 demonios. ¡Casi nada! Madre mía, la fiesta que tenía 40. 40 demonios. Y no pudieron seguir, decían, mira, es que necesitamos un descanso, y no se les ocurre otra cosa que decirle, mira, vete a casa a descansar. Que mañana seguimos. Pero además, ellos antes de mandarlo a casa dicen, mira, realmente hay 3 demonios que nos están costando muchísimo, que es el relacionado con la locura, con la violencia y con el asesinato. O sea, los 3 más sencillitos se los dejan para el final. Vamos a ver. ¿Qué ocurrió? Antes de seguir, porque yo creo que ya veis por dónde va la cosa, ¿cómo se os ocurre? O sea, que no es el del hambre, que dice, joder, pues se va a meter una esta noche comiendo brutal. No, que no es el hambre. Que han dejado aquí una combinación de locura, violencia y asesinato, ¿cómo lo mandan a casa? A ver, que esto es como decir, sí, tienes una apendicitis, quizás mañana te operamos, pero vete ahora a casa porque estamos cansados. Claro, casi nada. Entonces, en ¿qué plena pasó? peritonitis. Entonces tú dices, pues lo mandan a casa y ¿qué pasó? Pues que el hombre asesinó brutalmente a su esposa y a su perro. Me lo estaba imaginando. Y lo que es más, arrancándoles el rostro con sus propias manos. ¡Wow! Un auténtico desastre. Al final esto fue a juicio. Hombre, claro. Porque esto es documentado. El tribunal lo declara inocente por demencia. No fastidies.
Claro, si el tío está mal, pues inocente por demencia. Pero claro, este caso desató un debate porque sabían que por medio había un exorcismo realizado por una serie de sacerdotes y dicen, a ver, realmente esto fue una víctima de una enfermedad mental realmente que ha sido exacerbada por un exorcismo que nos ha terminado, o realmente los demonios que no se consiguieron expulsar se cobraron el precio mortal de lo sucedido. Uh-huh. Y ahí pues se abre el debate que realmente no es una novedad, ¿no? Siempre estamos con este debate de ¿está pasando esto o es esto otro? Pues déjame que te cuente otra historia más, porque el caso de Arnie Cheyenne Johnson de Connecticut, Estados Unidos, en 1981, también se las trae. Este caso es bastante conocido y bastante popular porque salió en El Conjuro 3, en Expediente Warren 3. Entonces es bastante conocido este caso. Veréis, Arnie Johnson, de 19 años, estaba presente cuando los Warren estaban haciendo un exorcismo sobre un niño. Niño David Glatzel, nombre bonito, ¿verdad? La verdad es que sí. Pues... Me suena a Hansel y Gretel. Ed y Lorraine Warren estaban en plena lucha con la entidad demoníaca cuando Arnie, desesperado, llegó a retar al demonio diciendo que dejara en paz al chiquillo y que lo poseyera a él. Lorraine Warren le dijo que no retara al demonio y que no fuera por esa línea. El caso es que el reto le funcionó, porque en ese momento el niño se calmó. Parece ser que la entidad dejó al muchacho, a David, y se metió en Arnie. Ahí es nada. ¿Qué crees que ocurrió más tarde? Bueno, pues que Arnie Johnson asesinó a su casero, a su arrendador, tras una pequeña disputa. Sí. En su defensa legal dijo que él no quería hacerlo, que le obligó el diablo. Y aunque fue condenado por asesinato, sí que es cierto que le sirvió para escaparse de la pena de muerte. Lorraine Warren había advertido a Arnie y Arnie no le había hecho caso. Así que ten cuidado a la hora de retar a un diablo. Bueno, hay otro caso, por favor, ayúdame con el nombre, que es Anneliese Michel. Anneliese Michel. Es un nombre súper bonito. Sí, lo que pasa es que no lo sé pronunciar. También muy conocido el caso de Anneliese Michel. Esto es un caso en Alemania. Pues esto es una jovencita que inspiró la película del exorcismo de Emily Rose. Que no lo haya visto, está muy bien la peli. Uh-huh. Pues Anneliese se sometió a 67 sesiones de exorcismo en 10 meses. Que eso viene a dar 6,7, o sea, entre 6 o 7 sesiones al mes. Uh-huh. Quiere hacer que, pues... Más de una sesión semanal. Sí, más o menos. A veces una, pero no había ni una semana de descanso ahí. Madre mía, pobrecilla. Y realmente al final pues la pobre nunca fue liberada y terminó muriendo de desnutrición y agotamiento. Uh-huh. ¿Qué pasó? Que esto fue a juicio porque todo esto está documentado y al final se llevó a condenar por negligencia a los padres y los sacerdotes. Y el ritual al final se dice que fue muy prolongado, que no consiguieron expulsar a todos los demonios. Sin embargo, los médicos atribuyen su muerte a que tenía una enfermedad mental que no estaba siendo tratada. Y volvemos ahí a ciencia versus creencia, que es difícil de manejar estas cosas. Bueno, ¿no? Técnicamente, antes de hacer un exorcismo, lo que hacen los exorcistas es que la persona poseída pase un examen psiquiátrico a conciencia. Exacto. Y si no, no lo aceptan. Exacto. Es más, dicen que muchos poseídos son derivados de psiquiatras que no han encontrado nada médico que justifique su estado. Exacto. En cualquier caso, se dice que no empieces lo que no puedas acabar y que un exorcismo tan solo puede hacer un exorcista que esté
debidamente preparado y autorizado por el Vaticano. Que, por cierto, cada vez hay menos exorcistas. No lo sé, no llevo la cuenta, la verdad. Pues el otro día me enteré que en el País Vasco creo que no había ninguno. Esto no puede ser, necesitamos el exorcista local. Sí. Igual que el historiador local. En todas las películas americanas está el historiador local, el exorcista local, y nosotros lo necesitamos. Pues el padre Gabriele Amorth, el famoso exorcista de la diócesis de Roma... Te está costando, ¿eh? Sí. Venga, te damos una segunda oportunidad. Venga. Pues Gabriele Amorth dice que es muy común que en un exorcismo la entidad ataque a el exorcista y que trate de intimidarlo y se vuelva agresivo hacia él. Uh-huh. Bien, pero es que si no eres muy crédulo, también tienes que tener en cuenta que a lo mejor tienes una persona que no se encuentra bien psicológicamente y que no está poseído, y que el hecho de no acabar un ritual en una persona que no está poseída y que se encuentra mal, que está enferma, lo que puede es alimentar un efecto nocebo en el cual la persona considera que la entidad que lo posee es demasiado poderosa y que no puede ser expulsado, por lo que agravaríamos su enfermedad. Claro. Es decir, que aunque sea un trastorno mental, ese rito tiene que acabarse. Totalmente de acuerdo, claro. Es que podemos... Me tranquiliza profundamente que estés de acuerdo. Pero ¿qué te parece si volvemos al cementerio pues ahora de Greyfriars? No estoy de acuerdo. Hay que llevar siempre un poquito la contraria. Para que haya Pero alegría. No tanto. No, venga, vamos al cementerio. Vamos al cementerio. Yo creo que está bien todo lo que hemos ido comentando, porque así nos vamos haciendo una idea. Oye, que no se han conseguido liberar todos los espíritus, demonios o todo lo que hay ahí, no se ha liberado, y todavía a día de hoy no se ha hecho eso. Y los chiquillos siguen jugando y retándose. Y los niños siguen jugando. Y ahora voy a hablar del caso de 2003, volvemos al cementerio, de dos adolescentes, dos niños de 12 y 13 años. Bueno, estos niños pues se pusieron a jugar en el cementerio y unos vecinos vieron que de repente se están metiendo en el mausoleo negro. Y claro, ya dicen otra vez el mausoleo negro y gente que entra a robar. Entonces llaman a la policía. Y en todo eso, pues estos niños estaban dentro y llega la policía y de repente ven a dos niños que salen del cementerio con una calavera en la mano, que no se sabe a quién pertenece. Los vecinos dicen que era de Mackenzie, pero nunca se ha desvelado si era de Mackenzie o de otros, porque habían otra gente ahí enterrada. Y salen con esa calavera en la mano, pero los niños estaban como oídos. Sí. No estaban centrados, estaban un poco oídos. Entonces la policía, por supuesto, los detiene, les dio tiempo de cogerlos y los lleva a la comisaría. Los lleva a la comisaría y hablan con ellos, y ellos dicen, miren, que es que nosotros realmente no queríamos hacer esto. Realmente fue como que se nubló la mente y fue realmente Mackenzie que nos obligó a hacerlo. Y ahí quedó otra historia. Ahí quedó otra historia, pero el hecho es que tras esa historia el Ayuntamiento de Edimburgo decidió clausurar esa zona del cementerio. Claro, es que al final... para evitar daños mayores. Y solo se podía visitar por un tour que se titula o se llama City of the Dead, que por cierto, si vais a Edimburgo y queréis hacerlo, también, si no sabéis inglés, lo hacen en castellano. Eso está muy ¿vale? bien. Lo hacen en español. En el 2003 siguieron pasando más cositas. Qué bien. Sí, porque la caseta que se encontraba para sacar los tickets para hacer el tour, pues se quemó misteriosamente, total y absolutamente. Vaya. No quedó nada en pie. El fuego fue muy agresivo. Se perdieron cientos, pero cientos de testimonios de eventos paranormales. Oh, no. Pero lo más curioso de todo, es que no se dañó absolutamente nada más. Ni las casas, ni
las tumbas del cementerio, tan solo aquella caseta. Y cuando hicieron la investigación, no consiguieron encontrar el motivo por el que se originó aquel fuego. Ay, que cada uno piense lo que quiera. Sí. Bueno. Desde luego que, a ver, yo creo que estamos dando bastantes razones por las que no acercarse a ese cementerio. Bueno, hay quien dice que pasan tantas cosas en Edimburgo que la Universidad de Edimburgo tiene una cátedra de parapsicología. Pero pasaron más cosas, porque por si fuera poco, en donde está el Panteón Negro, ¿qué es lo que puede ocurrir en este mausoleo? Ya me creo ya de todo ya. Pues que empezaron a aparecer animales muertos. Ay. Sin un motivo obvio. Pero, a ver, Mackenzie, por Dios, también los animalitos, chico. Además, se dice que siguen viéndose figuras blancas y que hay ruidos extraños. Bueno, vamos a ver. ¿Saben qué pasa? Que nosotros sabemos que os está picando el gusanito de la curiosidad y sí o sí vais a ir terminando a ir a visitar este cementerio. O tal vez no. O tal vez no, pero aquí que conocemos de qué están hechos nuestros misterios fanáticos, que les gusta la acción. Bueno, a mí me gusta oír historias, no me gusta ir a lugares chungos. A mí también. Bueno, pues en caso de que vaya, bueno, dicen los escépticos, ¿no? Dice que los guías turísticos de esta zona siempre te dicen, a ver, vamos a darle un poquito de sentido común a todo esto. Si vas a ir a un cementerio, a uno de estos tours, siempre con muchísimo respeto, llévate unas linternas, un calzado cómodo, que sea cómodo, y no te dejes sugestionar, porque al final la sugestión es lo que hace que puedas actuar de forma accidentada, hacerte daño tú, hacer daño a una persona. Efectivamente. Todo. Entonces, por favor, simplemente vete a ver y tal y no te sugestiones, es lo que dicen. Ahora, ¿qué te dicen los expertos en lo paranormal? Pues como el caso del padre Gabriel Amor, que decimos que es exorcista oficial de Roma. Era, perdón. Ya no, sí, es verdad. Y te dice, llévate agua bendita o llévate un crucifijo de protección. Vale. También otros parapsicólogos como Hans Holzer, que es autor de Ghost True Encounters, wow, fantasmas, encuentros verdaderos, te dice, primero que nada, ser respetuoso. Pero eso hay que hacerlo siempre. Para todo. Tú para todo. Tú empiezas con hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ante todo, ser respetuoso. Porque al final, si lo que intentas provocar al espíritu, al final toda esa hostilidad lo que va a hacer es alimentar esa actividad poltergeist. Y eso no nos interesa. Y dicen también, añade muchos espiritualistas, que estaría muy bien que te lleves amuletos de protección. Hay uno que usa mucha gente que es la turmalina negra. La verdad es que es una piedra muy bonita. Se parece como si fuese un trocito de carbón. Sí. Y te lo puedes llevar en el bolsillo o incluso se venden collares o pulseras o como lo quieras llevar. Y te dicen, acuérdate de cuando te vayas a ir, cierra la sesión con una despedida. Como si fuera una ouija. Exacto, como por ejemplo, nada de lo que hay aquí me va a seguir a casa. Uh-huh. Porque todos los demonios son muy obedientes, que es algo que tienen, son muy malos, pero hacen mucho caso. Entonces, si tú se lo dices, que se quede ahí, que no te sigan. Vale, pues, o eso quiero creer yo. Entonces, vamos a recordar rápidamente, si te parece, Capi, los consejitos de protección si la gente quiere ir a un tipo de tour paranormal o si se quieren meter por un cementerio. Me parece muy bien, Bonnie. Entonces, primero, mantén la calma, no dejes que el miedo te domine, porque la sugestión es el mejor aliado de cualquier fantasma. Respeto absoluto. No te burles ni desafíes a los muertos. Muchos expertos creen que la provocación alimenta la actividad poltergeist. Llévate una protección simbólica, pues como hemos dicho, un crucifijo, una medalla, un amuleto personal o incluso una piedra, como hemos dicho, la turmalina negra, pueden servir como escudo. Lleva agua bendita o haz un breve ritual. Por ejemplo, unas gotas de agua bendita en la entrada
o una oración al salir son gestos sencillos que muchos exorcistas creen que marcan la diferencia. No vayas solo, que no vayas solo, vete en compañía. ¿Por qué? Pues porque te puede ayudar a reducir esa sugestión y también te da la seguridad en caso de que te ocurra algo, pues tienes a alguien que te eche una mano. Despídete al salir. Una frase clara como nada de lo que hay aquí me acompaña es usada en círculos espiritualistas para cerrar la sesión. Así que ya lo saben, misterio fanáticos, si alguna vez se atreven a visitar el Mausoleo Negro en Edimburgo, recuerden este pequeño kit de protección que os hemos dicho, porque allí, entre las tumbas y las sombras, nunca se sabe quién o qué puede estar observando. Si te ha gustado, suscríbete al canal, dale like a la campanita de notificaciones, comparte con tus amigos y familiares. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros y nos ayuda muchísimo. Misterio fanáticos, cuéntanos qué temas te gustaría oír. Y recuerda, nos vemos en tus pesadillas o en el siguiente episodio. Lo que ocurra antes. ¡Adiós!